Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Reporte Médico. Recuerden activar la campanita, seguirnos a través de www.reportemedico.com, en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, Reporte Médico RD. Recordar que estamos en circulación nacional con nuestra revista impresa y que es nuestra revista aniversario. Y hoy tenemos un invitado de lujo, como lo es el doctor Francisco Estrella, parte de nuestro Consejo Médico Editorial. Vamos a enfocar en pantalla el Consejo Médico Editorial. Es ese conjunto de médicos especialistas que conforman Reporte Médico y desde el punto de vista editorial nos acompañan porque desarrollamos, es el filtro donde se desarrollan todos los temas multidisciplinarios que normalmente estamos trabajando en cada edición de nuestra edición impresa y que después se derivan en otros subproductos como estos programas del podcast y todo lo que sale a través de nuestro correo de envío masivo y bueno, etcétera. Importante todo esto porque el doctor Francisco Estrella tiene pendiente para la próxima edición de Reporte Médico desarrollar un especial de neurocirugía. Y es algo que va a estar en nuestra última revista del año, Dios mediante, y vamos a tener unos invitados de lujo, doctor. Qué importante eso. Eso es correcto. Eso es interesante, porque vamos a tener puntos de vista interesantes de diferentes métodos que se llevan a cabo dentro de República Dominicana a nivel de la neurocirugía. Y bueno, ¿qué vamos a ver en ese pronto especial que tenemos? En esa edición especial pienso que más que nada debemos enfocar qué se está haciendo en neurocirugía en República Dominicana. Exacto. República Dominicana es un país envidiable desde todo el punto de vista. Tanto por la medicina de punta que sí estamos desarrollando, que de repente no tiene nada que envidiarle a algunos otros grandes países donde se hacen neurociencias, sino que también para lo que llamamos el turismo médico es un hito, es una ubicación excelente, pues podemos ofrecerle no solamente las mejores alternativas terapéuticas, sino que también desde los procedimientos convencionales podemos ir y pasar a los procedimientos mínimamente invasivos. Desde ese punto de vista y pensando como tal, República Dominicana actualmente cuenta con un gran número de neurocirujanos, los cuales, debo decir, es una camada sumamente preparada. Existe ese gran deseo, ese gran impulso de llevar más allá de lo convencional las neurociencias y sobre todo también con el grupo de jóvenes, así como yo, neurocirujanos jóvenes, que hemos estudiado, hemos dado la milla extra por traer esas cositas que estudiamos fuera de nuestro país e incorporarla a nuestra población. Importante. Así como también es importante el tema que vamos a tratar el día de hoy acá en Reporte Médico, que es un tema que casualmente fuera de cámara estábamos hablando, que mucha gente dice, mira, esta persona tiene hidrocefalia en adultos y de repente cree que no la tiene en el sentido de que los familiares que están alrededor de la persona, del paciente, no crean que pueda desarrollar una patología como esta. Y tú como neurocirujano, entonces vienes a dar tu opinión como médico y a hacer el trabajo que se debe. Y es una enfermedad bastante interesante que les quiero pedir que se queden hasta el final de este episodio porque vamos a aprender bastante del doctor Francisco Estrella. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia, doctor. La hidrocefalia en el adulto. Bueno, comencemos hablando que la hidrocefalia es un proceso no natural. Tan simple como eso, es una enfermedad
más frecuente en diagnóstico, en aparición y sobre todo en nuestro medio hemos estado haciendo muchos más diagnósticos. De repente eso tiene que ver, uno, porque ya tenemos un mundo globalizado. Dos, tenemos la tecnología a la mano. Entiéndase, ya todos los grandes centros de salud y medianos y pequeños centros cuentan con algo tan simple como una tomografía, que es un instrumento esencial en el diagnóstico, fuera de la clínica del paciente. Y más importante aún es que tanto el grupo de neurólogos y neurocirujanos lo tenemos muy pendiente, pues muchos de estos pacientes comúnmente son mal diagnosticados o no llevamos el diagnóstico más allá. Normalmente vemos que es una enfermedad que se presenta en personas mayores. Mayores no es un adulto de 50 años, 60 años, ¿no? Exacto. Más arriba de los 65 años. Y normalmente, ¿cuál es el fervor popular sobre una persona de este tipo? Bueno, se le están olvidando algunas cositas, no está reteniendo. Eso tiene que ser parte de la edad, parte del envejecimiento. Exacto. La famosa demencia del adulto. Ciertamente, las demencias están asociadas en un importante porcentaje, alrededor de un 7 a un 10% de las demencias, concomitantemente presentan dilatación de los ventrículos. El ventrículo, para que la comunidad no médica entienda, es un área del cerebro donde precisamente se almacena líquido, ese líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo, que tiene funciones de amortiguamiento, tiene funciones de regulador de las presiones que están dentro de la cavidad del cráneo, que es una bóveda cerrada. Entonces, de repente, el desconocimiento hace de que precisamente personas como las que te mencioné tienen el diagnóstico, mas no se acercan al médico porque dicen, no, hombre, eso es un tema de la demencia, ya es una persona muy mayor. Exacto. Fíjate que tiene un sinnúmero de enfermedades añadidas, que si es hipertenso, que es diabético. Exacto. Entonces, todas estas cosas demoran esa primera aproximación entre al diagnóstico. Un diagnóstico oportuno. Exacto. Y por supuesto, un diagnóstico no oportuno, un diagnóstico tardío, conllevará a que el tratamiento de repente se instaure de manera tardía y de repente también vemos que los resultados no serán los más favorables. Exacto, o sea que revertirlo no va a ser no posible. va a ser posible. Wow. Y la sintomatología más frecuente entonces viene siendo que olvidar, demencia, que... Buenísimo. Fíjate que muchos de estos pacientes comenzaron a diagnosticarse a raíz de un médico neurocirujano que comenzó a observar que en personas mayores de 65 años, de hecho, postuló una tesis de posgrado y doctorado en base a esto. Evidenció trastornos de la memoria, o lo que llamamos trastornos tipo demenciales. Acompañado a esto, la gran triada que se llama la triada de Hakim, Solomon Hakim fue quien lo describió. Esta triada habla de trastorno de la marcha, que es lo más característico y es dentro de los pilares diagnósticos de estos 3 diagnósticos principales, el más importante y el que más comúnmente aparece. Trastornos de la memoria o trastornos en el estado de pensamiento y demás, lo que llamamos trastornos demenciales. Y finalmente, el que es menos común de la triada o el que tiene menos aparición son los trastornos de la micción o trastornos esfinterianos, que en conjunto se le llama triada diagnóstica de la enfermedad de hidrocefalia del adulto, anteriormente llamada hidrocefalia normotensiva. Ya sabemos que realmente no es 100% normotensiva, que es un término que pudiéramos desarrollar más adelante en la conversación, claro que sí. Y ¿cuál es el tratamiento más inmediato que se le da a una persona que empieza a padecer la hidrocefalia del adulto? Bueno, inicialmente el tratamiento farmacológico es bastante bueno. De hecho, dentro de las pautas a seguir para llevar finalmente el tratamiento a un posible procedimiento quirúrgico es hacer lo que se llama clínica de descarte. Pues, si bien entendemos, uno puede asociar los trastornos demenciales con un sinnúmero de cosas. Enfermedades cerebrovasculares, isquémicas, hemorrágicas, como antecedentes. Un paciente hipertenso que tiene enfermedades de microvasos cerebrales. Trastornos inmunológicos, trastornos metabólicos. Todo esto debemos descartarlo. Sobre todo cuando hablamos de lo que es las esferas cognitivas. Y cuando hablamos de la marcha, de repente uno dice, bueno, ¿y dónde quedan las artrosis? ¿Dónde quedan esas discopatías? ¿Dónde quedan las enfermedades vertebromedulares? ¿No será que el paciente tiene algo de esto? Sí. Entonces, es por eso que la clínica diagnóstica diferencial es imperante y es importante al momento de hacer un diagnóstico.
Ya finalmente, luego que hacemos el diagnóstico, nos esforzamos en dar el tratamiento. Inicialmente un tratamiento farmacológico nos va a ayudar a disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal, como queramos llamar en cualquiera de sus vertientes. Sucede que el líquido cefalorraquídeo es normal. Hay varias patologías a tomar en cuenta y hay muchísimas teorías sobre el por qué se produce la hidrocefalia en el adulto. Dentro de las grandes teorías se describe de que o hay una producción excesiva de líquido cefalorraquídeo, otra teoría habla de que hay una absorción inadecuada del líquido cefalorraquídeo. Otra de las teorías habla de que la dinámica del líquido, que el líquido entendamos, de que no es que solamente se queda allí en el cerebro, sino que él tiene unos recorridos pendientes por hacer, que van desde el cerebro, en los ventrículos, pasa de un ventrículo a otro, luego pasa a una cavidad alrededor del cerebro y también a través de la médula espinal. Y que cuando ese recorrido no se da adecuadamente, entonces aparece una obstrucción o una pseudoobstrucción. Las obstrucciones normalmente son mecánicas. Y finalmente entonces hablamos de ese tipo de hidrocefalia que si ya descartamos la hidrocefalia del adulto, pues son hidrocefalias secundarias a un tumor, a un quiste, ¿okay? O algún defecto mecánico dentro del cerebro, el parénquima, la masa cerebral. Fíjate algo, una pregunta que me surge ahora aquí dentro de lo que te estoy escuchando hablar. El geriatra. Excelente randita. Sí, porque el geriatra es el que realmente tiene como el primer... es el primer paso del eslabón. Y de repente si el geriatra de repente no diagnostica bien, no ve en el desarrollo de la consulta, no te refiere como un posible paciente. Exacto. Es correcto. El geriatra es un médico especialista, por supuesto. Debemos decir que es una herramienta indispensable, sobre todo porque a quién llevamos ese abuelito o esa abuelita o ese adulto mayor. Se lo llevamos precisamente al geriatra. No lo vamos llevando de repente de médico a médico o médico general ni nada por el estilo. Y por supuesto, si ese médico geriatra lo que está evidenciando es un sinnúmero de síntomas o hallazgos que no lo inclinen a pensar sobre la hidrocefalia del adulto, pues por supuesto, lo que conversamos al inicio, no se hace un diagnóstico oportuno, por ende no se da un tratamiento oportuno y finalmente las consecuencias de no tratar una hidrocefalia a tiempo pueden ser mortales. ¿Qué tan comúnmente pasa eso? Las complicaciones de la hidrocefalia, decirte que en nuestro país tenemos una descriptiva o decir que tenemos una prevalencia de la presencia de la enfermedad, del desarrollo y demás, es decir que no la tenemos. Lo que sí hemos visto que en literatura extranjera, las consecuencias de un tratamiento no oportuno de la hidrocefalia del adulto, tarde o temprano, en un 7 a un 15%, vemos que los pacientes terminan falleciendo por un sinnúmero de complicaciones, neumonías, enfermedades metabólicas u otras enfermedades asociadas. Y finalmente, cuando se hace de repente algún estudio patológico de que qué estaba pasando, mira, tenía una dilatación ventricular, probablemente haya presentado algo X por el estilo. ¿Cómo sobrelleva un paciente la hidrocefalia en el adulto? Inmediatamente hacemos un diagnóstico oportuno. La alternativa es derivar al paciente a una consulta especializada, a un neurocirujano. Pues la técnica quirúrgica y el tratamiento es precisamente la misma que se plantea en un paciente pediátrico con hidrocefalia. Ese paciente donde se le dilata la cabeza, crece mucho, a expensas de que el ventrículo, la cavidad donde almacenamos el líquido cerebral, comienza a ensancharse. Bueno, en el caso del adulto, la cabeza ya está completamente consolidada, de modo que no vamos a ver eso. Y se procede entonces a realizar una cirugía muy noble. Una cirugía donde se hace un pequeño orificio en el cráneo, en un punto muy bien establecido. Introducimos un catéter, que va a esa cavidad del ventrículo y debajo de la piel. El catéter se va a trasladar detrás del cráneo, a través del cuello, la parte anterior del tórax. Y finalmente se va a depositar el extremo distal del catéter en la cavidad del abdomen, donde ese líquido cerebral que está en exceso, entonces se va a depositar y finalmente se va a resolver de manera habitual y normal. Vamos a hacer una pausa comercial
y ya volvemos con el doctor Francisco Estrella, neurocirujano, y vamos a tratar en el próximo segmento esta parte de la operación. Vamos a ampliar esto para que se queden allí y sigan en sintonía de Reporte Médico. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. Ya estamos de vuelta en Reporte Médico y recordarles que llegamos a nombre de Papillocare, un avance revolucionario contra el virus del papiloma humano. Recuerde siempre consultar a su médico. Seguimos con el doctor Francisco Estrella. Estamos trabajando hoy el tema de la hidrocefalia en el adulto. Estábamos ya en la parte de lo que es la operación que se desarrolla, que usted me estaba comentando que es una operación muy noble que se desarrolla, pero por ser noble, también es una operación que va a llevar mucha salud, bienestar en ese adulto que está allí. ¿Puedes hablarnos un poquito de los costos, el trabajo que se desarrolla Por supuesto, a través sí, de la neurocirugía? Por supuesto que sí. Como es una cirugía donde realmente no es un abordaje muy laborioso, es un procedimiento relativamente rápido que técnicamente, hablando desde el punto de vista técnico-quirúrgico, no amerita mayor destreza de una enorme experiencia ni nada por el estilo, sino que más bien es un procedimiento donde, uno, no se necesita un material muy especializado, lo cual disminuye costos clínicos hospitalarios. Okay. Los insumos médicos relativamente son mínimos, pues el sistema valvular es un sistema que ya viene preparado, preesterilizado. Ya al momento de realizar el procedimiento se utilizaría quizás algunos cuantos aditamentos como un craniótomo, es decir, una microturbina que nos permite acceder el cráneo sin necesariamente hacerle daño a lo que está por debajo de él, en la superficie del cerebro. Y ya finalmente la estadía hospitalaria es mínima. Por ende, los costos clínicos quirúrgicos no son elevados. ¿Y los efectos secundarios dentro de un proceso de una operación? Bien, excelente. Fíjate que como cualquier tipo de cirugía, ya sea dentro de la neurocirugía o cirugía general o cualquier otra especialidad médico-quirúrgica, abordar a cualquier paciente implica un proceso previo de preparación. Por supuesto que si estamos hablando de una persona mayor de edad, debe ser evaluado por un cardiólogo, debe ser evaluado por un neumólogo. En su defecto puede estar siendo también evaluado por un endocrinólogo o cualquier especialidad afín. ¿Cuál es la finalidad de todas estas evaluaciones? Pues llevar a nuestros pacientes, ¿ok?, en la mejor condición posible a esa mesa de cirugía. Correcto. Pues estamos hablando de una persona que puede ser perfectamente un padre, una madre, un hermano, una hermana, etc. En la medida que llevamos al paciente en mejor condición posible a la mesa de cirugía, evitamos complicaciones que van desde lo simple a lo complejo, tan simple como una infección en la piel, que puede perfectamente comprometer toda la integridad del sistema valvular, una infección en el hueso, una infección sanguínea, e infecciones del sistema nervioso central, o inclusive una infección dentro de la cavidad abdominal, donde finalmente se deposita ese líquido cefalorraquídeo. Ok. Importante todo esto, doctor. De verdad que la patología es interesante porque, vuelvo y repito, hay que tener presente que dentro de la consulta podemos tener muchos adultos en nuestras casas padeciéndolo y no lo sabemos. Eso es correcto. Entonces, ese es como mi mensaje final dentro del reporte médico. Porque a los abuelitos hay que cuidarlo. Debemos cuidarlo. Muchísimo. Entonces, esto es importante. Que ustedes en la casa entiendan de que esto puede estar pasando cuando lo vemos con demencia, cuando lo vemos con todo ese
todo más que tuvimos hablando el día de hoy en Reporte Médico. Unas palabras finales, doctor, para toda la gente que nos ve en Reporte Médico. Perfecto. Bueno, lo principal es pensarlo. Pensar en la posibilidad diagnóstica y sobre todo poder acudir a una consulta especializada. Si tenemos de repente miedo a acudir a una consulta de un neurocirujano, porque es un fervor popular pensar de que el que va a un neurocirujano sale operado, pues acuda a una consulta psicológica, psiquiátrica o inclusive una consulta neurológica, donde estas personas, estos especialistas, estos colegas, tienen toda la capacidad y la entera confianza con su médico y su paciente de poder dar con ese diagnóstico y, por supuesto, acudir. Lo más importante es acudir, brindarle esa dosis de cariño, esa dosis de salud extra, pues la calidad de vida del paciente con hidrocefalia no diagnosticada, no tratada, pues por supuesto va a deteriorar de una manera muy rápida. Exacto. Ahora, un paciente postoperado de hidrocefalia del adulto recupera sus funciones de una manera muy, muy, muy satisfactoria en un periodo muy corto. Que estamos hablando entre 2 a 3 semanas, tenemos una persona que ese trastorno de demencia mejora significativamente entre un 70% de los casos. El trastorno de las marchas es el que mejor se recupera. Alrededor de 2/3 de los pacientes, 75%, mejora también ese trastorno de la marcha. Y finalmente el trastorno de lo que son el control del esfínter, es decir, que si se orina, que si de repente defeca un poquito, pues también mejora. A fin de cuentas, si sumamos estas 3 esferas de mejoría, estamos hablando de calidad del paciente. Estamos hablando de calidad de vida. Correcto. Gracias, doctor. Sus redes sociales, doctor. Me pueden encontrar en las redes sociales como @neuroestrella en Instagram. Y me pueden ubicar también en Consejo Médico, en el Reporte Médico, que es una dosis saludable. Una dosis de información saludable. Una dosis de información saludable. sí, doctor. Realmente para nosotros es un placer que entraras dentro del Consejo Médico de Reporte Médico, porque eres un médico activo que está procurando desarrollar muchísimas cosas dentro de República Dominicana, y nosotros queremos ver y ser parte de todo eso que estás desarrollando en la salud del pueblo dominicano. Amén. Y gracias a todos ustedes por quedarse hasta este momento con Reporte Médico. Recuerden que Reporte Médico es una dosis de información saludable. Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina.